Sean bienvenidos a Generación Vida Abundante, una iglesia de puertas abiertas. En este momento vamos a iniciar nuestro servicio dominical. Muchas gracias. Para empezar, yo he querido titular mi disertación en esta tarde para todos ustedes, sobre todo para los estudiantes de Dynamis, este tema que he titulado Aprendiendo a dar pasos seguros. Creo que es un tema interesantísimo y voy a ser breve, voy a tratar de ser lo más breve que pueda. Voy a tratar porque ustedes me conocen, pero haré mi intento. Así es que quiero empezar en esta tarde con una frase de un famoso célebre británico llamado Oliver Cromwell, que dijo lo siguiente. Dice, no se trata de correr o caminar, sino más bien de dar pasos firmes y seguros que te permitan avanzar de forma sostenida y consistente. Estas palabras de este célebre británico que mencioné, llamado Oliver Cromwell, me llamó poderosamente la atención porque me hizo recordar mucho de mis experiencias cuando yo era un joven explorador del Rey hace cerca de 20, 25 años de edad. Yo tuve la oportunidad de poder realizar muchas caminatas al aire libre de campo travieso con los muchachos exploradores del Rey en diferentes puntos de la geografía panameña. Y una de las técnicas que nuestros líderes nos enseñaron o nos instruyeron durante el aprendizaje de cómo hacer caminatas seguras y caminatas que sobre todo evitáramos al máximo los peligros y los riesgos cuando estábamos caminando por lugares inhóspitos y peligrosos. Una de las técnicas que más nos enseñaban ellos por los senderos escabrosos que mencionaba era que lo más importante para no caerse, lo más importante para evitar más que todo resbalarnos en los collados y ¿cómo le llaman esto? En los lugares más peligrosos pues, de los senderos, era poner los pies firmes y dar pasos seguros. Y esto es importante porque si nosotros no poníamos cada paso que dábamos, no eran firmes y seguros, probablemente los riesgos que íbamos a tener nosotros de una caída en estos lugares que muchas veces, como le mencioné, eran bastante peligrosos, íbamos a tener accidentes. Así que una de las cosas que ellos se aseguraban era que cada paso que nosotros dábamos tenían que ser pasos seguros y que tenían que ser pasos firmes. Yo quiero llevarlos allá a el Salmo capítulo 17, verso 4 al 6, que Rachel pues nos lo pone allí en pantalla. La palabra del Señor dice esto, dice, frente a otras conductas humanas, lo leo en la versión hispanoamericana, dice, frente a otras conductas humanas, yo evité el camino del violento, siguiendo la palabra de tus labios. Atención a este texto que nos hace reflexionar sobre mantener los pies firmes y seguros en la vida. Dice otra vez, frente a otras conductas humanas, yo evité el camino del violento. ¿Cómo lo evité? Dice el salmista, siguiendo la palabra de tus labios. Verso 5. He mantenido mis pasos. Nótese que hay una perfecta cohesión entre lo que tiene que ver con seguir el camino y otra cosa es mantenerse en el camino. Así que el salmista dice, yo evité el camino violento, yo evité el camino de las desgracias, yo evité el camino de la destrucción, yo evité el camino de la ruina, siguiendo la palabra de tus labios, y me he mantenido mis pasos firmes en tus sendas. Y atención, y no he dejado que mis pies se extravíen. Qué cosa más maravillosa, porque yo creo que
Es importante e interesante este texto que acabamos de leer, porque la vida, quiero que sepan, mis hermanos queridos, solo se aprende a vivirla bien cuando sabemos dar pasos seguros. La única forma como tú vas a aprender a vivir la vida de forma feliz y de forma sabia y de forma correcta y prudente es cuando sabes dar pasos seguros en la vida. Quiero que sepan también, y yo creo que esto no está de más decirlo porque quizás usted lo sabe mucho mejor que yo, pero la vida es como un sendero escabroso, lleno de peligros, es como un lugar lleno de estorbos, que seguramente en algún momento de la vida, mis hermanos, nos podrán hacer caer por diferentes situaciones o diferentes circunstancias que vienen a la vida. Si esto es así, ¿cómo podríamos entonces trazar un rumbo seguro para darnos la guía que necesitamos en la vida? Si sabemos que la vida está llena de escombros y que la vida está llena de peligros y que los senderos de la vida muchas veces son escalofriantes en algunas ocasiones porque estamos rodeados de barrancos y rodeados de muchos peligros en los caminos por los que andamos. Preguntarnos esto sería importante. ¿Cómo podríamos trazar entonces un rumbo para hacer que nuestra vida, para hacer que nuestros senderos sean senderos seguros, para que nosotros podamos estar seguros que por donde nos estamos dirigiendo es el camino correcto y evitar al máximo posible los accidentes y evitar al máximo posible las caídas y los resbalones que muchas veces los caminos de la vida nos traen? El Salmo 119, 105 dice así la palabra del Señor, un texto muy conocido por todos ustedes, pero que entra perfectamente bien en la reflexión que estamos dando. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjate que el Salmo 119, 105 nos está dando ciertos parámetros importantes para poder marcar un rumbo, para poder asegurarnos que por el camino que hemos decidido caminar es un camino que nos va a llevar a puerto seguro, pero que necesitamos la guianza y la dirección de ¿qué? Dice, tu palabra. En otras palabras, la palabra del Señor que yo tengo en mi mano para todos los estudiantes de Generación Vida Abundante que están en Dynamis. La única forma como tú puedes garantizar, trazar un rumbo seguro en la que tus pies no van a resbalar, en la que tus pies van a caminar firmes y seguros por el sendero, es cuando tú antepones la palabra de Dios por delante de todas las cosas. En otras palabras, estoy seguro y quiero ser fehaciente y quiero ser directo en lo que voy a mencionar. No hay una forma más segura de dar un paso en la vida que no sea a través de la palabra viva y poderosa del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema de muchos? El problema de muchas personas es que pretenden caminar por un rumbo totalmente desconocido, sin brújula y sin un mapa que les permita visualizar una ruta segura para llegar al final. Quiero que sepan, mis hermanos, que Dios diseñó un mapa que ya está trazado. Él diseñó un mapa para tu vida. Él la dibujó con detalles, porque Dios conoce el futuro. Dios conoce más allá de lo que nuestra mente puede ver. Y como Él conoce el futuro y Él nos ama, Él trazó un mapa y nos dio una brújula para que pudiésemos caminar por un rumbo totalmente seguro. Y el problema es que al no utilizar este mapa, al no caminar nuestros caminos con este mapa y con esta brújula, lo más probable es que vamos a tener problemas al andar. Así que Dios diseñó un mapa ya trazado, como les mencioné, con la dirección correcta, y ese mapa es la palabra del Señor. Él sabía el camino él sabía que el camino sería difícil. Él sabía que el camino iba a ser un camino de tropiezos, iban a ser caminos peligrosos, pero Él lo diseñó para mí. Él diseñó ese mapa para darme seguridad
de que yo llegaría al final del camino. Mira lo que dice el Salmo 32:8. El Salmo 32:8 dice, yo te haré entender. Yo creo que está en la versión allí, la versión internacional dice, yo te instruiré, y dice, yo te mostraré el camino que debes seguir. ¿Quién te lo mostrará? El Señor te lo demostrará. No es el camino que tú has trazado. A veces pensamos que los caminos nuestros son los mejores caminos. A veces pensamos que los caminos que nosotros hemos diseñado son las mejores decisiones. A veces pensamos que el mapa que hemos dibujado para nuestra vida es el mejor, pero en realidad no es así. La Biblia dice que Él será quien nos mostrará el camino que debemos seguir. Y dice, yo te daré consejos y velaré por ti. En otras palabras, en el transcurso del camino y el sendero por el que caminamos, Él será quien nos dará las directrices. Él será quien nos guiará, quien nos llevará por los rumbos seguros y por los caminos de santidad. Déjame decirte que si la palabra del Señor, y esto es muy importante que yo quiero que tú lo puedas dejar bien marcado en tu mente y en tu corazón en esta tarde. Si la palabra del Señor no es tu prioridad en tu vida, si tú crees que es tu experiencia de años ganados, quizás porque has caminado mucho por la vida, si tú crees y confías en tu perspicacia o en el sentido común, que son todas ellas quizás estos atributos o experiencias que te acabo de mencionar, que muchas veces las podemos obtener en la vida, si tú piensas que esto son las cosas que podrán guiar tus decisiones, y que te pueden guardar de una caída o que te pueden guardar de una desgracia en medio del camino o evitar que te extravíes en el camino, yo quiero darte una mala noticia. Te equivocas, porque nada de esto será suficiente para guardarnos por el camino. Los caminos de la vida, como mencioné al principio, son peligrosos, son realmente peligrosos. Nosotros caminamos y salimos hacia la vida y nosotros no sabemos con las cosas que nos vamos a encontrar en la vida. El libro de Proverbios capítulos 14, verso 6, yo no sé si Rachel lo tiene allí en pantalla, dice así la palabra, así 14:12, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice el proverbista, pero que acaban por ser caminos de muerte. Nótese que el proverbista dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay decisiones que tú tomas en la vida por caminos que tú decides tomar, que desde tu perspectiva y desde tu criterio parecen ser correctos. Y es que la vida es muy engañosa. La vida nos engaña. Hay decisiones que a veces uno piensa que con la persona que uno se va a casar es la persona correcta. A veces uno piensa que quizás el negocio que vas a emprender es el negocio correcto, o probablemente tú estás pensando que Dios está en medio de ese negocio y en realidad no es así. Hay cosas en la vida que parecieran tener resultado y parecieran tener efecto positivo en la vida de nosotros, pero, ¿sabes? El problema de esto es que a nosotros los hombres, a las personas, nos parecen que estos caminos son fiables, pero que en realidad son caminos de muerte y de perdición. Así es que si nosotros no amamos la palabra, que es nuestro mapa, que es nuestra brújula para poder tomar decisiones correctas hacia el camino que debemos tomar, si no es tu prioridad estudiarla, si crees que no necesitas alimentarte de ella, ¿o crees que lo que has aprendido es suficiente para dar los pasos que necesitas en tu vida? Seguramente, con toda seguridad, perderás el rumbo en algún momento. Como mencioné hace un rato atrás, la vida es como una selva coposa y densa, con muchos caminos. Y si tú quitas tu mirada del mapa, de la brújula que Dios te dio, para escoger el camino correcto, lo más probable es que te podrás confundir de caminos y te vas a extraviar en medio del proceso. Quiero llevarlos allá al libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 32, y yo quiero que ustedes vean este texto allí en mención, lo que la palabra del Señor le dijo a la nación de Israel
sobre todo en los procesos más importantes de su vida cuando estaban en los desiertos, en el desierto, mejor dicho. Él le hace la advertencia y le dice en el capítulo 5 del capítulo 32, dice, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen, escuchen, ni a la derecha ni a la izquierda. Nótese qué interesante este versículo, porque este texto nos da claridad de que la única forma que nosotros nos podemos desviar, ya sea a la izquierda o a la derecha, es cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. Y note que él dice, tengan cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque el problema es que cuando uno se desvía, cuando uno pierde el rumbo, cuando uno pierde el norte, lo más probable es que lo que va a venir a tu vida son grandes desgracias y grandes problemas. Así es que la advertencia de Jehová Dios para la nación de Israel durante el camino al desierto, que duró prácticamente 40 años, fue esa. Tengan cuidado de hacer lo que el Señor les ha mandado. En otras palabras, aquí no hay intención de parte de Dios de que nosotros erremos o de que nosotros nos caigamos en el camino o que nosotros nos derrumbemos en alguna vereda o en algún sendero. Dios quiere que tengamos la seguridad de que podamos llegar a puerto seguro y que podamos llegar a salvo hacia donde Él nos quiere llevar. Pero la única forma como tú lo vas a poder hacer es que tú tengas cuidado de hacer lo que el Señor tu Dios te ha mandado. Ahora, ¿cómo sabremos eso? ¿Cómo podremos estar seguros de lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo yo podré saber lo que Dios quiere para mi proyecto de vida, lo que Dios quiere para mi matrimonio, lo que Dios quiere para mi familia, lo que Dios quiere para mi profesión, mi carrera profesional, para lo que Dios quiere para mi ministerio? ¿Cómo yo puedo estar seguro de eso? Aquí está el mapa. Aquí está el mapa. Dios diseñó un mapa para ti. Dios tiene una brújula que ha puesto en tus manos, que es el Espíritu Santo, y el mapa es la palabra de Dios. Y esta palabra te revelará toda la voluntad santa y perfecta de Dios para tu vida. Así es que esto es importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Quiero decir que el grave problema de la nación de Israel es que descuidó poner atención a la palabra del Señor, descuidó escuchar las advertencias del Señor, y muchos de ellos se extraviaron y muchos de ellos se perdieron y quedaron tendidos en el desierto, como dice la palabra ya en 1 Corintios capítulo 10. Así es que quiero hablarles muy brevemente y mencionarles 4 principios para dar pasos firmes y seguros en la vida. Y yo quiero basar estos 4 principios en el libro de Josué, capítulo 1, para los que tienen su Biblia allí. Josué, capítulo 1, pueden abrirlo allí y vamos a hacer brevemente, voy a mencionar algunas cosas allí importantes para que tú la puedas guardar en tu corazón y en tu mente. Y yo cuando empecé a leer este pasaje en el libro de Josué, me llamó poderosamente la atención porque pude atender y pude observar que Dios le dio a Josué estos principios claros y diáfanos antes de salir hacia la nueva ruta. Fíjate, Josué probablemente estaba, como quien dice, al principio de la vida. Era una nueva transición en su vida. Moisés había muerto y ahora le tocaba a él seguir el rumbo. Ahora le tocaba a él seguir el camino que Dios había trazado por la nación de Israel. Y él se encontraba, como decimos aquí en Panamá, no sé cómo dirán en Venezuela, en otros países, él se encontraba en la gatera donde se encuentran los caballos listos para salir a la carrera. Ahí se encontraba Josué. Y Dios le habla a Josué y le dice, te voy a enseñar 4 principios importantes para dar pasos firmes y seguros en tu vida. Porque lo que tú vas a vivir en los próximos años y lo que tú vas a tener que enfrentar los próximos años, tú necesitas asegurarte. Probablemente
Quizás tú estés ahora después que pase esta pandemia. Estás quizás proyectándote hacia un nuevo negocio, estás proyectándote quizás hacia nuevas tareas, nuevos proyectos. Entonces tú necesitas estar seguro de cuáles son esos pasos seguros que tú necesitas dar en Dios. Porque no te puedes dar el lujo de caerte en medio del camino o de escoger un camino equivocado y errado. Necesitas asegurarte que el camino por el cual estás caminando es el rumbo y el camino que Dios decidió para ti. Así que quiero partir por lo que dice Josué capítulo 1, el verso 5. Yo lo voy a poner en pantalla allí. Creo que allí lo tiene así. El Señor le da una palabra fuerte, una palabra desafiante. Le dice, nótese, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Yo les pregunto, ustedes tomen un tiempo y piensen en esta palabra que Dios le dio a Josué. Escúchenme, Josué está en la gatera, Josué está en la partida de la vida. Está al inicio de un nuevo proyecto importante. Está al inicio después de una crisis como la que vivieron ellos después de la muerte de Moisés. Ahora se encuentran listos para salir y Dios le dice esto. Quizás Dios te lo puede estar diciendo a ti en esta noche. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a Josué? Le está diciendo a Josué, yo me voy a asegurar de que tus pasos sean firmes y seguros en tu vida. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Qué hermosa premisa y qué hermosa promesa. Y quiero que sepan, Dios tiene todo planeado, Dios tiene todo muy bien diseñado, un mapa bien dibujado para nosotros, porque Dios siempre dice la palabra del Señor que todos los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. En otras palabras, Dios tiene un proyecto para ti y para mí que son buenos y que ya, vuelvo y repito, está diseñado, ya está dibujado, ya Dios lo tiene ya enmarcado, listo para que tú inicies, listo para que tú seas quien tomes el camino correcto. Así es que voy a mencionar cuál es el primero. El primero lo menciona ya en ese mismo versículo, en el versículo 7, dice el Señor, dice el primer punto es esfuerzo y valentía. ¿Ok? Se requieren dos características importantes para obedecer la palabra del Señor. Estos dos conceptos que acabo de mencionar son esos mismos. Son esfuerzo y valentía. Y la razón es que los mandamientos de Jehová, escúchenme, los mandamientos de Jehová, los principios de Dios, las ordenanzas de Dios, siempre irán en dirección contraria a tus deseos y a tus pasiones. Siempre los mandamientos de Jehová, siempre la palabra del Señor irá en contra de la corriente de este mundo. Siempre irá en contra de tus propias motivaciones. Por eso es que se requiere ser esforzado y valiente. Fíjate que él no le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para que puedas cruzar del otro lado. No le dijo, esfuérzate y sé valiente para que puedas derribar a los enemigos. No. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo. En otras palabras, la fortaleza y la valentía, el esfuerzo y la valentía consistía en obedecer la palabra del Señor. Y es que quiero que sepan, mis hermanos, se requiere de ser valiente y se requiere de ser esforzado para ser obediente a la palabra. Se requiere tener coraje para decirle no al mundo, para decirle sí a lo que tienes que decirle no y decirle no a lo que tienes que decirle sí. Necesitas coraje para decirle al mundo, yo he decidido obedecer su palabra, pese a lo que pese, pase lo que pase, yo voy a ser obediente a lo que Dios me está diciendo. Es difícil decirle no a una tentación, pero cuando tú has decidido
guiarte y obedecer la palabra del Señor, requieres coraje y requieres valentía. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 17. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Dice, pero aún, si sufren por hacer lo correcto. Hombre, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos sufriendo haciendo lo correcto? Pues yo quiero que sepan, yo sufro mucho. Yo sufro mucho. No es fácil hacer lo correcto. Dice, Dios los va a recompensar. Así que no se preocupen, ni tengan miedo a las amenazas. No le tengamos miedo a las consecuencias por hacer las cosas bien. No le tengamos miedo a las circunstancias, a las decisiones de la sociedad o del mundo, o si nos rechazan, o si nos ¿cómo le llaman? Nos apartan. Mira, no le tengamos miedo. En cambio, dice el apóstol Pedro, adoren a Cristo como el Señor de su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo digo amén a eso. Lo siguiente que quiero mencionar es que el Señor le dice a Josué, no cambies la ruta. No cambies la ruta por ninguna circunstancia, por ningún motivo. No cambies la ruta, no cambies de dirección, no cambies de camino. Siempre estará la tentación, quiero que sepan, hermanos, de tomar rutas distintas. ¿Saben? Porque muchas veces van a llegar presiones a tu vida, muchas veces van a llegar problemas, dificultades, y cada una de esas cosas traerá a nuestra vida la tentación de cambiar de dirección y cambiar el rumbo, porque nos vamos a decir, ¿será que estamos en el rumbo correcto? ¿Será que no nos hemos equivocado de camino? Pero ¿sabes qué? Vendrá el Espíritu de Dios y te dirá, no te has equivocado de camino, estás en el camino correcto, estás en el camino preciso. Porque fíjate, Dios en ningún momento dijo que el camino sería fácil. Él nunca dijo que el camino iba a ser un camino lleno de rosas, un camino lleno de bendiciones. No siempre sería así. El camino sería difícil. Es imprescindible, quiero que sepan, que necesitamos mantener el camino para que seamos prosperados y seamos bendecidos. Mira lo que dice la segunda parte de ese versículo, del versículo 7. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabes cuál es el camino? El camino es la palabra de Dios que te ha trazado el rumbo. Aquí está el camino. Ese es el camino que el Espíritu de Dios te ha trazado. Y el Señor te está diciendo en esta noche, no es el momento ni jamás será el momento que tú cambies el rumbo. Porque el rumbo que yo he decidido para ti, si tú te mantienes en él, dice la Biblia, serás prosperado en todas las cosas que emprenda. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Mira lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 lo dice de la siguiente forma. Dice, el Señor es mi pastor. Note. Dice, tengo todo lo que necesito. Este texto, escúcheme, amadísimos estudiantes de Generación Vida Abundante. El Salmo 23, los primeros 3 versos del Salmo 23, es el salmo para un caminante seguro. Es un salmo para alguien que da pasos seguros. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Dice, en verdes prados me hace descansar. Y note, dice, me conduce. Nótese que Él nos guía por un camino. Junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas. Y otra vez dice, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. En otras palabras, nosotros tenemos un buen pastor que nos sabe guiar por el camino correcto. Y aunque ese sendero, como mencioné hace un rato atrás, vamos a encontrar escollos, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar dificultades, tú puedes tener la seguridad que ese buen pastor llegará al momento que te tomará en medio del camino y te hará descansar en verdes prados.
A él, ese buen pastor te va a conducir a arroyos de tranquilidad. Habrán momentos en ese camino que él te ha trazado, que parece que te estás extraviando, que parece que es tan escabroso, que estás a punto de irte a un precipicio. Pero la promesa del Señor es que él te va a tomar y te va a conducir a arroyos tranquilos, donde él renovará tus fuerzas, donde él te dará paz y tranquilidad. Son los caminos del Señor seguros para nosotros. Son los caminos que él nos ha trazado, caminos de seguridad, porque él me guiará por sendas correctas y así él dice, dará honra a su nombre. ¿Sabe lo que está diciendo el texto aquí? Que él da garantía. Cuando él dice, así da honra a su nombre, él está diciendo que su nombre está en juego. Él dará garantía de que tú saldrás por ese camino. Oh, gloria a Dios por esa promesa, porque ese camino podrá parecer oscuro, ese camino podrá parecer pedregoso, pero Él me da garantía que Él me llevará hasta el final, porque su nombre está en juego. Así que no hay forma de que yo me extravíe bajo los caminos del Señor. No hay forma de que yo me caiga o que yo me derrumbe cuando estoy caminando por los senderos del Señor, porque Él da garantía de esa promesa. Yo doy gloria a Dios por eso. Y la última que quiero mencionar es que, bueno, la penúltima más que todo, el número 3, dice en el mismo verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. El consejo que Dios le dio a Josué fue ese. Nunca apartes de tu boca la palabra de verdad. Para que algo esté en tu boca, quiero que sepas, amigo mío, mi hermano querido, para que algo esté en tu boca, debe estar en tu corazón, quiero que sepas. Si quieres conocer lo que abunda en el corazón de una persona, escucha lo que habla y lo que dice constantemente. La Biblia dice allá en Lucas capítulo 6, verso 45, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo hoy es que para que nosotros podamos dar pasos firmes y seguros, nosotros debemos tener un corazón lleno de su palabra. Debemos tener un corazón lleno de sus promesas y de sus normas y de sus mandamientos en nuestra vida, para que nosotros podamos hablar y podamos proferir bendición. Si nuestro corazón no está lleno de su palabra, nosotros no podremos hablar lo que no tenemos, ni podemos hablar lo que no sentimos. Necesitamos llenarnos de su palabra, necesitamos llenarnos de él para que nosotros podamos hablar su palabra. Ahora, esto no es nada sencillo, porque esto significa que nosotros necesitamos hablar todo el tiempo la palabra del Señor. Pero ¿cómo podemos hablar todo el tiempo la palabra del Señor si no la estudiamos? Si tú no vas a tus discipulados, no podrás aprender la palabra del Señor. Si tú no tomas tiempo para sentarte y estudiar la palabra, y no tomas tiempo para escudriñar la palabra, para memorizarla, para que tu corazón se llene de esa palabra, entonces no tendrás nada que decir sobre esa palabra. No podrás compartirla, no podrás profetizarla, no podrás declararla, porque en tu corazón no hay nada. No hay nada. Ustedes recordarán, y este texto me gusta mucho mencionarlo porque es un ejemplo muy fehaciente de la Biblia, cuando Pedro y Juan estaban subiendo por el templo La Hermosa, que iban a estar allá en el templo de La Hermosa, y de repente se encuentran con un cojo en medio de las escalinatas del templo. Y el cojo les pidió limosnas. Le dijo si podrían darle un par de limosnas. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, dice, te doy. ¿Sabes qué fue lo que Pedro le dio? Pedro le dio a ese cojo lo que tenía en su corazón, que era poder de Dios, que era palabra de Dios. Emitió una palabra de sanidad y ese cojo fue levantado, y dice la palabra del Señor que fue saltando y cantando y alabando a Dios cuando recibió esa sanidad. ¿Sabes? Tú tienes que dar y podrás dar lo único que tienes, que es lo que has llenado tu corazón. Mi pregunta es, ¿de qué has llenado tu corazón? ¿Has llenado tu corazón de la palabra del Señor?
¿Tiene tu corazón tanta abundancia de la palabra del Señor para que esa palabra pueda afectar a otros, para que esa palabra pueda afectar a los necesitados, pueda ganar a los quebrantados, pueda restaurar a los que están enfermos? Mira, de esa palabra necesitamos restaurarnos. Mira lo que dice el Salmo 71, 15, dice la palabra del Señor. Nuevamente en la traducción viviente dice, a todos les hablaré tu justicia. Wow. Y dice, todo el día proclamaré tu poder salvador, aunque no tenga facilidad de palabras. Dice el verso 16, alabaré tus obras poderosas, oh Señor soberano, y contaré a todos lo que tú eres justo. ¿Sabe? El salmista decía, estoy lleno de la palabra, estoy lleno de la bendición del Señor, estoy lleno de sus mandamientos, estoy lleno de sus leyes, y eso lo proclamaré todo el día porque es poder de Dios. Y aunque yo no sepa hablar, aunque yo no sepa emitir palabra, aunque yo no tenga facilidad de palabra, dice la palabra, habla porque yo llenaré tu boca, dice el profeta. Habla porque yo llenaré tu boca. Eso es lo que hace el poder de la palabra. El poder de la palabra te llena tu boca de poder y te llena tu boca de profecías y te llena tu boca de bendición para profetizar, para hablarle a los huesos secos y decirle que resuciten en el nombre de Jesucristo. Y el cuarto principio que quiero mencionar es que el Señor le dijo a Josué, medita en la palabra de día y de noche. ¿Sabes? A veces cometemos el error de pensar que la palabra de Dios es un libro común y corriente, en la que solamente transmite conocimiento. Pero la palabra del Señor, este libro santo y sagrado que yo les estoy mostrando aquí, que quizás muchos de ustedes tienen en su mano en este momento, no es un libro que solamente transmite conocimiento. Es un libro que transmite vida. Es un libro que transmite sabiduría. Es un libro que transmite transformación, cambios. Y esa palabra, para yo poder asimilarla y poder hacer que esa palabra de Dios corra por mis venas y me transforme mi forma de pensar y transforme mi futuro y mi presente, yo necesito meditar en ella. Yo no puedo tomar este libro y leerlo como si fuera un paquín o leerlo como si fuera una novela de bestseller, sino que yo necesito tomar esta palabra y meditar en cada letra y en cada párrafo. ¿Sabe lo que hago yo cada vez que me siento a leer o a estudiar esta palabra? Yo le pido a Dios dirección y le digo, Señor, yo sé que en ella hay palabras de vida eterna. Yo necesito que tú me las reveles. Yo necesito que tú la descubras para mí, porque en ella yo encuentro vida. En ella yo encuentro solución a mis problemas. En ella yo vuelvo a encontrar el rumbo cuando en algunas veces me desvío o me pierdo. Vuelvo a encontrar el rumbo porque ella me ilumina, es lámpara a mis pies. Ella da seguridad a mis pasos. Ella da sostenibilidad a mi vida. Y yo quiero en esta tarde poder compartirles a ustedes que la mayor promesa, que la mayor bendición que un cristiano puede tener es la dirección y la guianza para su vida. Quiero terminar con esto. Josué, después de haber vivido toda esta experiencia, viviendo al pie de la letra, así como Josué le había dicho, Moisés le había dicho antes de morir a Josué, y le dijo, sigue al pie de la letra los mandamientos y los estatutos que yo he escrito para ti y para la nación de Israel. Y el Señor se lo volvió a advertir y le dijo, mantente firme en la palabra, mantente firme en las promesas, porque eso te ayudará a prosperar y a bendecir en tu camino. ¿Y sabe cuál fue la decisión de Josué? La decisión de Josué
fue obedecer las instrucciones de Moisés y obedecer las instrucciones del Señor, de no apartarse ni a izquierda ni a derecha de lo que la palabra del Señor les decía. Y cuando yo llego al final de la vida de Moisés, de Josué, mejor dicho, cuando llegamos al atardecer de la vida de Josué, allá en Josué capítulo 23, no sé si ahí está, ¿sí? Josué capítulo 23, verso 14, él reúne a toda la nación de Israel solamente a horas de morir. Estaba a unas cuantas horas de morir. Él hace una recopilación, una auditoría de toda su vida y de todo su liderazgo, como quien dice, en retrospectiva, echando para atrás todas aquellas cosas que él les habían vivido con la nación de Israel, y él les hace esta declaración lindísima e importante. Dice: por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Se estaba refiriendo a la muerte. Y mira lo que dice la segunda parte de este texto. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. ¿Sabes qué hermoso sería llegar al final de nuestras vidas, después de haber cumplido nuestros años de vida, y poder decir: hasta aquí me ha ayudado Jehová? He sido obediente a su palabra y no ha habido ninguna de sus promesas que han dejado de cumplirse en mi vida. Todas las promesas que el Señor me las dio, todas se han cumplido al pie de la letra. Y se han cumplido porque fui obediente, porque no me aparté de ellas ni a diestra ni a siniestra, porque me mantuve en el camino recto, me mantuve hasta el final, aún en medio de las tentaciones, en medio de las debilidades, en medio de las situaciones difíciles en las que muchas veces me decepcionaba de la vida y me decepcionaba de los resultados. Pero en medio de todo eso me mantuve firme, me mantuve en el camino derecho. Y eso fue garantía de que las promesas del Señor se cumplieran en mi vida. ¿Sabes? Esta fue la graduación para Josué. Probablemente Josué en este momento estabas como algunos de ustedes ahora, quizás con su sombrero de graduación en la cabeza. Josué estaba ahí en el umbral de la muerte diciendo: he peleado la buena batalla, como dijo Pablo. He peleado la buena batalla. He cumplido. He logrado alcanzar la meta. ¿Sabes cuándo podremos decir eso? Podremos decir eso cuando lleguemos al umbral de nuestras vidas, o el momento antes del rapto de la iglesia también, y que el Señor pueda decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero en esta tarde poder orar por ti. Orar por todos los que en esta noche han tenido el compromiso que tuvo la nación de Israel y tuvo Josué de obedecer la palabra del Señor. Mira, yo quiero resumir todo lo que he dicho en una sola cosa. Si tú amas la palabra de Dios, si tú amas sus mandamientos y sus estatutos, te irá bien. Te irá bien. Si tú no menosprecias la palabra, si tú no agarras esta palabra y la cierras y la tomas en poco, o dices: no, yo no necesito ir a la celebración en esta noche porque sabes que ya yo escuché la palabra del Señor y es suficiente. O no, yo no necesito un discipulado. Yo no necesito un discipulado porque yo no necesito más nada. Si tú cometes ese error, lo más probable es que en algún momento te puedas desviar del camino. Porque la vida es escabrosa. La vida hay decisiones que tomar. Y muchas veces, probablemente, tú crees que las decisiones que tú tomes sean las correctas. Pero si no tienes la lámpara, que es este libro,
la lámpara que guía tus pasos, si no están en tu mente y en tu corazón, si no la has memorizado, si no la has marcado en tu vida, corres el riesgo y corres el peligro de caerte o derrumbarte en medio del camino. Lo único que te hará mantenerte firme en tus pasos, en cada paso que des, será su palabra santa. En esta tarde yo quiero que tú inclines tu rostro y mientras suena, tú puedes verte con el Señor en esta tarde y decir: Señor, si he faltado, Señor, a tu palabra, te pido perdón. Te pido gracias, Señor. Vivir en santidad, en intimidad.